Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión de tu programa Una mirada hacia la inclusión. Recordarte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en formato de podcast y nos encuentras en Spotify, en YouTube como Una mirada hacia la inclusión. Aparte de esto, pues también puedes escucharnos en nuestra frecuencia en el 94.9 de tu FM. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema que, pues, si bien está ahorita en boga de todos, pero además está como de moda este término de la generación de cristal, y es que involucra a los jóvenes, también a los niños y también a la libertad de expresión, y vamos a analizar pues cómo repercute en estos temas de la inclusión. Bueno, vamos a ver si repercute, si no, vamos a platicar con una experta que más adelante te voy a presentar, pero antes pues también quiero decirte que vamos a tener nuestras secciones como el Tecnotip de la semana y como nuestra sección de los museos. Los vamos a ir a recorrer auditivamente. No le cambies, soy Lucy Martínez y ahora sí, sin más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Estamos iniciando con nuestro bloque de la entrevista, de lo cual pues me emociona mucho porque cada lunes traemos un experto que conoce de estos temas. Y pues a continuación te voy a presentar a Fátima Sandoval. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit, de lo cual pues nos da muchísimo gusto porque además es una experta muy joven, pero que trae los conocimientos para podernos platicar de este tema. Así que Fátima, buenas tardes, bienvenida a tu casa, Radio Imer. Hola, buenas tardes, Lucy. Muchas gracias. Saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación. Oye, pues vamos a entrar platicando sobre la generación de cristal, y para que los que no conozcamos, ¿qué es la generación de cristal y qué características pues la definen? Ok, bueno, en este caso, la generación de cristal se trata de personas, ya sean chicos de entre tal vez 8 o 9 años y adolescentes de entre, no sé, tal vez 16 a 18 años. Entonces, es una brecha de tiempo bastante grande, porque estamos hablando desde los 8 hasta los 18, que tienen algunas creencias, yo creo que podría describir como un tanto extremas en cuanto a qué hacer, qué se debe hacer, que se ofenden por todo, que siempre están muy a la defensiva. Y bueno, en realidad creo que la característica más grande es que, como la palabra lo dice, no se les puede tocar. O sea, son tan frágiles, sus mentes son tan frágiles que por cualquier cosa que tú les digas o que yo les diga, ya se ofenden o se sienten mal o se sienten dañados o creen que los quieren atacar. Eso es al menos lo que yo puedo definir como la generación de cristal. Oye, pues qué importante conocer estos términos. Y sí, últimamente pues están como habiendo un poco de conflictos por ejemplo, en las redes sociales, con los creadores de contenido, también muchas veces con los medios de comunicación y de información, ¿no? Porque dicen, bueno, ahora ¿dónde está quedando nuestra libertad de expresión? Ya no podemos usar términos, con el simple hecho de mencionar, por ejemplo, la sangre, ¿no? Ya no se puede mencionar la sangre, ya nada más es como el líquido rojo, el líquido vital, ¿no? Entonces, pues está como muy difícil esta situación, ¿verdad? Porque no sabemos hasta qué límite es que va evolucionando también nuestra sociedad y también qué tanto nos repercute como individuos, ¿no? Y hasta qué grado pues puede hasta llegar a determinar nuestra personalidad. Pero
¿Cómo se relaciona la generación de cristal con la inclusión y la diversidad? ¿Cómo has visto tú esta brecha? Ok, esta es una pregunta bastante interesante y creo yo que para poder acercarnos a la inclusión y a la repercusión que tiene en la sociedad este pensamiento, porque para mí es una corriente de pensamiento, no es otra cosa más que una moda. Es necesario entender que esta generación tiene los valores un poco perdidos. ¿Por qué? Porque, claro, hay quienes dicen, no, pues es que hay que ser incluyentes, hay quienes el lenguaje incluyente, que el orgullo LGBT, que a personas con discapacidad, etcétera. Pero realmente tienen bastante desconocimiento de lo que corresponde a cada gremio. Me ha tocado, por ejemplo, ver en TikTok, en YouTube, en diferentes redes sociales, que hay gente que sale hablando, diciendo, oye, pero es que, ¿cómo se atreven no sé, a decir que la persona está ciega, que díganle no vidente o invidente, o que está sordo, ¿cómo se atreven a decirle que está sordo? No sé, díganle que no puede escuchar, o sea, estas personas tratan de suavizar las palabras justamente como tú lo dices, para que supuestamente, según su corriente de pensamiento, no se escuche feo. Pero la verdad es que si nos queremos acercar a la inclusión, se tienen que aceptar y asimilar estos términos. ¿Por qué? Porque son términos correctos, que si yo digo sangre, es sangre, que si yo digo sordo, es un sordo. No se les puede cambiar el nombre. Ahora, ¿qué pasa con el español? Que no se diga mujer u hombre. Ujú. Es claro que si yo digo estudiante, es una o un estudiante, no puedo decir el estudianto o la estudianta, ¿verdad? Entonces, Claro. son cosas que más que ayudar o aportar algo bueno a la sociedad, se está distorsionando mucho el lenguaje, por una parte, la cultura, por la otra parte, y los valores, por la otra parte. Entonces, es una situación bastante compleja. Sí, y es un tema que pues es pertinente abordar en las radios públicas porque sí, como estás tú diciendo, ¿no? Como que se está alejando a la persona de su realidad, o sea, ay, sí, el pobrecito, como que estamos en cierta forma retrocediendo, ¿no? Como Ujú. eh, se ha escuchado en otros espacios radiofónicos, parece que estamos regresando como a la Edad Media de que al que no piense como yo, el que Sí, no diga como yo, pues claro. a la hoguera, ¿no? Entonces está Ajá. como muy difícil porque también en este sentido los jóvenes, los niños, los Ujú. adolescentes, ¿cómo van a fortalecer y cómo van a forjar una personalidad y cómo se van a enfrentar a los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces otro Sí, aspecto claro. muy importante, ¿no? Y entonces yo creo que esto afecta un poco en la salud mental, creo yo, no sé. Sí, sí, es correcto. Y es que, mira, una cosa importante que creo yo que tiene mucho que ver es esta parte de la ignorancia, pero la ignorancia se da a raíz de que actualmente tú te encuentras en las redes sociales cualquier persona que a lo mejor no sabe de lo que está hablando y está hablando. A lo mejor yo empiezo a hablar de la discapacidad sin hablar sin saber de discapacidad. Uh-huh. Entonces, también en eso está el problema, que no se atreven a investigar más allá, que no se atreven a decir, bueno, a ver, yo escuché en el TikTok a fulanito que dijo tal dato, lo voy a investigar, voy a asegurarme de que realmente no me esté mal informando. Entonces, creo que la parte de la información correcta y precisa de profesionales está haciendo mucha falta en esta parte de lo que son las redes sociales. Y aparte, fíjate que me he dado cuenta que también está siendo como muy delimitada, muy demeritada también la información de los expertos, porque si un profesional llega y dice, no, que esto y el otro, y es así, Uh-huh. de inmediato empiezan a salir y atacar, y es que no, ¿por qué dijo esto? Y entonces se hace hasta Claro. un show mediático, ¿no? Y entonces, Sí, sí, pues sí. también aquí entran una serie de conflictos, ¿no?
O sea, y no es por promocionar programas ni nada, pero por ejemplo, Ujú, últimamente, ¿qué valores se nos está inculcando, por ejemplo, con este programa tan famoso de una televisora muy famosa, que es de una casa, ¿verdad? Este, ujú. ¿qué valores ahí están promoviendo, ¿no? Estamos hablando de que se critica a la gente con un físico diferente, a la gente con algún trastorno emocional, y la gente Ujú, se engancha con eso y pues se ríen muchas veces de que, ay, sí, le dijo gordo, ¿no? Entonces se empiezan a ujú. reír y lo toman como gracia y entonces también están afectando la dignidad humana, pienso yo. Sí, por supuesto, porque están haciendo, hay algo que se llama normalización, están normalizando ese tipo de comportamientos. Si nos vamos a la parte que tú mencionas de la salud mental, ya de por sí tenemos bastantes problemas con lo que es el bullying en los chicos adolescentes, por ejemplo, que es donde más se da. Eh, entonces, si ya existe bullying, a los chicos actualmente se les enseña que burlarse del gordito, de la pecosa, de la rubia, del morenito, es algo normal y que los que sufren de ese bullying tienen que aguantarse cuando no es así, tiene que ser todo lo contrario, hay que guardar un respeto por la persona, independientemente de su físico, de su forma de ser, y al que es agredido le toca hablar, le toca decir, hey, ya déjame en paz. Por supuesto, entonces creo que esto es importante que los padres de familia, los maestros también estén como pendientes y platicar con los alumnos de qué es lo que ven, por ejemplo, la televisión, para no repetir Uh estas -huh, conductas de agresividad, del bullying, ¿no? Que últimamente como que se está presentando mucho en las escuelas y como dices, ¿no? Se está normalizando la violencia uh en -huh. una parte y en otra pues está siendo poco tolerante con algunas expresiones, como ya lo hemos venido platicando, y que finalmente nos van marcando como a cada generación, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que tiene mucho impacto en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y que también pues es una asignatura que se tiene pendiente en las escuelas de Uh -huh. que pues te tengan un acompañamiento psicológico los jóvenes, o tú cómo ves en este sentido. Yo pienso que sí, es necesario tener a un consejero, a un psicólogo. Yo creo que más que un psicólogo, un psicoterapeuta y un psicólogo, porque el psicólogo no puede hacer lo mismo que un psicoterapeuta. El psicoterapeuta tiene que atender los casos más difíciles porque él sabe las técnicas necesarias para poder atender un caso en particular y el psicólogo puede servirle de ayuda para, por ejemplo, localizar los que son los chicos, los denominados chicos problema, los que tal vez tienen, eh, no sé, algún trastorno del aprendizaje, de otro trastorno del desarrollo, no sé. Entonces, pienso que sí es necesario que las escuelas, tanto públicas como privadas, tengan este acompañamiento, ya por lo menos de un psicólogo. Si es que no se puede el terapeuta, por lo menos que ya un psicólogo. Y sé que hay escuelas que sí lo tienen, pero desafortunadamente el sistema que se está manejando no es el más prudente. ¿Por qué? Porque el psicólogo se para una vez por semana por cada escuela que le toca. Entonces, una persona, un psicólogo cayendo en la realidad, no puede atender a todos los casos en un solo día. Entonces, yo creo que sería una tarea ideal que cada escuela tuviera su psicólogo de planta, por lo menos un psicólogo de planta. Es necesario que en las escuelas públicas y privadas, por supuesto, haya pues un psicólogo, un psicoterapeuta para que pueda manejar ciertas situaciones que pues desafortunadamente con algunas circunstancias de la vida que a algunos chicos y chicas les toca vivir, que por ejemplo hay padres que pues están casi todo el tiempo en el trabajo y no tiene quien los oriente más que la televisión o algunos programas, el TikTok, el YouTube y todo eso, pues como que se van haciendo, sí, sensibles en muchos aspectos, pero en otros muy frágiles, ¿no? Y entonces, pues aquí retomando con nuestra invitada y le preguntamos, ¿qué valores y creencias son más importantes para la generación de cristal? ¿Cuáles crees que sean como que sus valores? ¿Cuáles son esas creencias que ellos tienen muy interiorizadas?
Claro, bueno, como te mencioné hace rato, hace unos minutos, te decía que esta generación, estos chicos, tienen esa intención de ser parte de un grupo, de una masa, de pertenecer a una generación que está marcando una tendencia, pero que lamentablemente estas tendencias, porque son muchas, Ujú. están haciendo que justamente retroceda la sociedad. Entonces, los valores que se tienen, pues realmente no son valores, porque están perdiendo los valores, están perdiendo lo que es la integridad, están perdiendo lo que es el respeto, están perdiendo el sentido humano, están perdiendo la cercanía, están perdiendo todo lo esencial, desde un cruce de miradas hasta llegar y abrazarte, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque hoy los chicos dicen, no, quítate porque no sé, me puedes pegar algo o no quiero hablarte, no quiero hablar contigo, o si están contigo están en el celular, o si tú les dices algún comentario, digamos, una crítica constructiva, se lo toman como una crítica destructiva. Entonces, yo creo que más que valores, estos chicos carecen de valores. Exactamente, pues en muchos aspectos esta generación es representada como creativa, como consciente, por ejemplo, en cuestiones del medio ambiente, pero en otros sentidos tienen poca tolerancia a la frustración y es aquí donde, pues sí, entramos en un conflicto porque, pues, por ejemplo, pueden llegar el momento en que se pueden realizar tareas Ujú. y que él no las puede hacer y se dé por vencido. Entonces, porque no tolera frustrarse y no tolera como el intentarlo, pues hasta ahí se queda, ¿no? Y como que son susceptibles, como dices, ¿no? A recibir una crítica constructiva. Y pues Claro. hay cosas que ya como platicamos hace tiempo en emisiones pasadas aquí en el programa, ¿no? Ya cualquier comentario ya es tóxico, o ya cualquier gente es tóxica, Ujú. o ya cualquier comentario ya está demeritando la forma de ser y desafortunadamente, como dices, ¿no? Se está perdiendo la Ujú. empatía, la cercanía. Ahora con lo de las redes sociales, pues ya es como que están más pendientes de un like o de lo que dijo la gente y entonces van y responden. Y entonces es una cosa muy rara esta generación y que si Ujú. analizamos la generación de nuestros papás o hasta de nosotros mismos, es un poco distinta a los jóvenes de hoy. Sí, claro. Sí, sí, es bastante diferente. Y yo, como siempre, he pensado al respecto de estas generaciones, que todo esto se está dando porque la misma sociedad va a permitir. Los chicos cristal no son porque nacieron así, sino porque así los hicieron. ¿Por qué? Porque los padres fueron los únicos responsables siguiendo tendencias de, ok, yo no estoy de acuerdo en que le des una nalgada a tu hijo, pero claro que tienes que darle un correctivo. Por Ujú. supuesto que le tienes que llamar la atención. No se vale que humilles a tu hijo en público, pero sí se vale que cuando llegues a casita, papá, mamá, le digas, hijo, hija, lo que hiciste estuvo mal y requieres de un castigo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, estos chicos que son denominados de cristal, crecieron así porque los padres no les pusieron límites. Esa es una cosa que hay que recordar y que ya se ha desvalorizado bastante en la sociedad. Hoy muy poca gente te habla de los límites, de los lineamientos, de cómo se tiene que dar la crianza en los hijos, cómo tienen que criar a los adolescentes, cuál es la manera correcta. ¿Por qué? Porque venimos de unas generaciones donde golpear, donde amedrentar, donde humillar era algo común y la sociedad dijo, ¿sabes qué? Ya no. ¿Por qué? Porque los traumas, porque no sé, las adicciones, ok, estoy de acuerdo, pero creo que el mayor error fue hacerlo de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, y no nos vamos tan lejos, la gran mayoría en México no se lee un libro y para poder saber hay que investigar, hay que leer. Entonces eso es algo que
que no solamente los chicos son los responsables de sus acciones, sino también de los padres, de la familia de donde ellos vienen. Sí, claro, desafortunadamente ahora la educación está como, pues sí, perdiendo esos valores porque ahora ya cualquier llantito, cualquier berrinche que hace, no, pues ya ten el celular, no, eso es lo primero, Ujú. para que se calme o para que deje de llorar. Ajá, Eh, toma el dulce ya, por ujú, favor no me molestes, ¿no? ujú, Sí. exactamente, y entonces, como dices, no se les han enseñado reglas ni los límites y este ahorita que estamos platicando de este tema, o sea, ya están llegando los jóvenes a tal extremo de que hace un tiempo, yo vi en YouTube, un video de Ujú, un chavo que le hicieron una broma de que le iban a cancelar el juego ujú, de estos jueguitos de Free Fire porque le respondía y le gritaba mucho a su mamá y entonces él empezó a decir un montón de cosas solo por un videojuego, o sea, se empezó a decir un montón de groserías al que según era el del servicio a clientes y entonces ujú. y si es que mi mamá es una exagerada, ya no, o sea, como ya les permiten y que hagan lo que quieran, ya se ponen a hacer berrinches. Y era un joven como de 15 16 años. Entonces imagínate, se puso como un niño de 9 años por un juego, Wow, ¿no? sí, claro. Entonces Ujú, como que se está perdiendo el rumbo de hacia dónde van los jóvenes, hacia qué camino los vamos a enfocar y hasta qué ujú, límites, ¿no? Porque también hablábamos hace tiempo de límites y que también decíamos, ujú. bueno, en su momento hay personas con discapacidad que no tienen límites, o sea, hacen lo que quieren en sus casas, se levantan a la hora que Sí, quieren, claro. ¿no? Y entonces era lo que Ujú. muchos decían, bueno, es que tiene una discapacidad, pobrecito, que haga lo que quiera, y entonces ahora también pasa con los niños, ¿no? Sí, por supuesto. Eso independientemente si tienes discapacidad o no, si eres una persona con discapacidad, es el mismo resultado. ¿Tienes disciplina o no la tienes? Esa es la cuestión. Exactamente, y los límites pues son importantes para la vida cotidiana, porque pues hasta un juego tiene sus límites, tiene reglas, en las Ujú, escuelas hay reglas, entonces también por eso en la educación pública como que se ha visto un poco mal o rechazado que de repente hay maestros que dicen, no, no entres así con el pelo largo, porque es una regla, ujú. pero ya luego los adolescentes pues se molestan y es el derecho y entonces ahí se entran muchos temas y un debate sobre los derechos, ¿no? Y las obligaciones. Sí, claro, cosas que al final de cuentas no deberían de contar porque el derecho es el derecho a la educación, pero como estudiante tienes que obedecer reglas y que cada derecho contiene una obligación. ¿Y cuál es tu obligación, estudiante? Obedecer las reglas de tu institución. Eh, Así es. Exactamente, ¿no? Pero aquí también entramos Ujú. en una cosa muy importante sobre qué papel juega la tecnología en la vida de la generación de cristal y cómo afecta su percepción de la inclusión, cómo has visto tú como psicóloga, pero pues también como gente que tiene contacto con personas con discapacidad. A ver, pues bueno, en el caso de la tecnología, yo creo que la tecnología se ha convertido actualmente es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien es cierto, es una ayuda bastante gigante, bastante enorme, es algo que nos ha venido a facilitar la vida, pero también es algo que nos ha destruido la vida. Socialmente hablando, puede más, como ya lo mencionaste anteriormente, puede más la opinión de un influencer que tal vez ni siquiera sepa de lo que está hablando que lo que te diga un profesional, ¿no? O sea, si yo me subo ahora mismo al TikTok y yo empiezo a hablar de la generación de cristal, yo estoy muy segura de que en menos de 10 minutos me va a llover hate. Y me van a decir, ¿y tú qué sabes? ¿Pero por qué no estás hablando de esto si no sabes? Ah, pero yo no fuera una influencer porque seguramente todos me van a apoyar y me van a decir, sí. O sea, realmente aquí la tecnología está dando más un estatus social que realmente una herramienta. Claro que, como dicen, no importa qué hagas o cómo utilices la tecnología, pero al final de cuentas lo que va a delimitar si es bueno o es malo es lo que haces con ella. ¿Para qué la usas? ¿Para hacer bien? ¿Para hacer mal?
para informar o para desinformar. Entonces, creo que esa ha sido la función de la tecnología, ese es el impacto. Y en cuanto a la inclusión, pues exactamente es el mismo problema. Si una persona que no tiene tal vez 10 millones de likes o 1,5 millones de seguidores opina sobre la inclusión de personas con y sin discapacidad o de la comunidad LGBT, entonces todo el mundo se le viene encima o todo el mundo lo critica o le dicen, ay, pues bueno, X, no importa. Pero si alguien viene a decirles un dato que tal vez es incorrecto, pero que sí tiene un montón de seguidores y hasta monetiza sus videos, pues allí es a donde se van a ir. Entonces, esa es la cuestión con la tecnología. Sí, claro. Entonces, pues es como tú dices, un arma de doble filo y que tanto puede servir para hacer el bien como para no hacerlo. Y pues sí, desafortunadamente los temas de discapacidad o los temas de inclusión son muy poco vistos también en redes sociales. Entonces, como que hace falta expandirlos para que cada vez más haya pues una información adecuada sobre temas de discapacidad y pues que también entre expertos haya un apoyo, un respaldo y que bueno, por medio de estos instrumentos tecnológicos pues se puede llevar, ¿no?, a un acuerdo y a una inclusión verdadera. Correcto. Excelente, y pues ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán en el 94.9 de FM, pero no le cambies porque regresamos a seguir platicando con nuestra invitada acerca de este tema, la generación de cristal. Si tienes jóvenes a tu lado, pues que se queden con nosotros en una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el Tecnotip con Karen Lara. Diga. Hola, buen día. Buenos días. Estamos comunicando para notificarle que usted hoy estará recibiendo un paquete. ¿Paquete? Si le interesa recibir este paquete, solo debe compartirme un código de 6 dígitos que le estaremos enviando a su celular. Ay, no. Las estafas vía WhatsApp han sido un tema recurrente en los últimos tiempos. Por este motivo, es importante que cuides tu información personal. El código de autenticación de WhatsApp tiene 6 dígitos y es el que permite iniciar sesión en tu cuenta. Si te llaman o te envían un mensaje con la promesa de que te van a entregar un paquete de cualquier tienda online, te dicen que lo necesitan por parte del soporte técnico o se hacen pasar por alguna persona que te lo mandó por error, haz caso omiso a esta petición. Lo que se busca con todo esto es acceder a tu cuenta para escribirle a tus contactos y solicitar alguna transferencia bancaria. De igual manera, lo que se busca es obtener el número de nuevos usuarios para repetir la dinámica. Si en algún momento alguien te solicita un apoyo monetario de manera urgente, trata de verificar que realmente se encuentre en apuro, hablando directamente con esa persona. Además de cuidar tu información, es conveniente activar la verificación en 2 pasos para aumentar la seguridad en tu WhatsApp. Esto lo realizas en los ajustes de la aplicación en el apartado Cuenta. Recuerda, tu información es muy valiosa y solo tú puedes cuidarla. Escuchas una mirada hacia la inclusión. Continuamos aquí en una mirada hacia la inclusión y vamos avanzando y cada vez esta plática se pone pues más entretenida, se va poniendo mejor y decidimos traerte este tema porque seguramente tú que nos estás escuchando eres mamá, papá, eres maestro o eres un joven y entonces te va a ayudar a encaminar hacia dónde van o cómo poner límites o qué hacer en el salón de clases o cómo acompañarlos o cómo orientarlos, porque muchas veces también eso sucede que como padres pues dicen nadie nació sabiendo ser papá y ahora con estas
cosas de la tecnología, porque igual muchos papás no saben el manejo de la tecnología, entonces cómo apoyan a sus hijos, ¿no? Y cómo los encaminan, ¿no? Y entonces aquí pues va a determinar el nivel de confianza que tengan los hijos con los papás y cómo ellos van platicando los temas que van viviendo día a día. Y bueno, también aquí tenemos una pregunta y ya retomamos con nuestra entrevistada. ¿Cómo crees que la generación de cristal puede influir en la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Crees que tenga un impacto, una repercusión? ¿Crees que la generación de cristal esté preparado también para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad? Ok, bueno, en ese aspecto, como ya te había mencionado, esta generación tiene muchas ideas erróneas al respecto de qué es la discapacidad, qué son los derechos, ni siquiera saben qué son las obligaciones, no tienen mucha idea. Es más, ni siquiera de las campañas que apoyan, como es que el cuidado del medio ambiente, que no se agote el agua, que no se quemen los bosques. Simplemente ellos están siguiendo tendencias marcadas por personas, por influencers, por gobiernos, qué sé yo. Entonces, creo que sí, la generación de cristal podría en algún punto, en algún futuro tal vez no muy lejano, podría empezar a entender, a recuperar esos valores que van de la mano con el respeto a la diversidad eh, humana, ¿no? Porque en realidad, pues eso es la diversidad humana, el respeto a la gente que tiene discapacidad, a la gente que es LGBT, a la gente que es de algún color de piel, a la gente que es de otro país, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que sí podrían, pero vuelvo a tocar este tema de que se requiere que existan, además de las campañas de concientización, se requiere que reciban una información correcta, que reciban una información verídica y que ellos empiecen a investigar, empiecen a leer, empiecen a preguntar, empiecen a mirar al mundo fuera de las redes sociales, que quiten la mirada un poco del teléfono, de la pantalla y que volteen a ver hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el vecino, hacia el familiar o el amigo que tienen al lado, hacia su profesor, que empiecen al menos a cruzar una mirada con una persona que bueno, ellos necesitan esta parte de empezar a entablar otra vez las relaciones directas de persona a persona, ya no desde una videollamada, sino te voy a citar en un parque, vamos a charlar, vamos a preguntarte, vamos a decirte. Creo que esa parte es algo que esta sociedad, que esta generación de chicos y de chicas necesitan antes de pensar en que puedan repercutir de manera positiva en la inclusión de personas con discapacidad. Sí, claro, que es un tema que generaciones anteriores y la actual como que todavía nos queda de ver en estos temas de discapacidad y de inclusión y de diversidad de todos y todas, ¿no? Entonces sí hay que tomar acciones concretas. Y también recordar que pues esta generación tiene que aprender a validar los sentimientos de los demás, es decir, si yo opino distinto a ti, eso no significa que esté en contra tuya, por ejemplo, ¿no? O no significa que si digo algo diferente a lo que tú dices, pues eso está mal, ¿no? Entonces, creo que estamos como un poco en el egocentrismo de, pues solo lo que yo siento es válido y lo que tú pienses pues me da igual o no es correcto o pues elimínenlo, ¿no? Porque está en contra de muchas cosas, ¿no? Entonces, exacto. Eso también debemos aprender y en este sentido, tú como psicóloga, ¿qué les recomiendas a los padres? ¿Cómo los pueden encaminar a los chicos y a las chicas? ¿Cómo los orientan? Porque también eso suele suceder, que los papás no saben ni por dónde llegarles a sus hijos. Claro, pues en este caso, la primera cosa que yo puedo recomendar es que lean mucho,
que se informen al respecto, que busquen esa parte de la orientación y que la busquen con un profesional también. Algo muy importante, acudir a un profesional. Siempre hay alguien, siempre hay un amigo, una amiga, la comadre, el primo, el vecino, siempre hay alguien que puede saber de estos temas. Eh, ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar a un niño que tratar a un adolescente o incluso a un preadolescente que tratar a un jovencito. Entonces, creo que allí lo más pertinente es, de acuerdo al caso, de acuerdo a la edad del hijo o de la hija, acudir a un terapeuta, acudir con un profesional, y aclaro, profesional, con cédula y toda la cosa, porque de repente se encuentran a cada charlatán que dice, no, que yo soy esto y aquello y el otro, y nada. Resulta que al final ni siquiera es lo que dice ser. Entonces, que se aseguren que sea una persona que sí sepa del tema y que sea especialista en, si es niño, pues especialista en niños, si es adolescente, especialista en adolescentes o en jóvenes, ¿no? Porque a veces agarran de que dicen, bueno, pues es que yo tengo una comadre que es psicóloga, pero ella atiende a adultos, pero le voy a decir que me atienda a mi hijo. No, eso no se tiene que hacer. Y si lo hace, pues qué mala onda, porque están cayendo en una cuestión poco ética y profesional. Entonces allí podemos caer en esos errores, ¿no? Ahí se puede cometer errores y al final de cuentas quienes pagan pues son los hijos. Claro que sí es cierto, la atención psicológica, psicoterapéutica no es barata, pero siempre hay lugares que tienen un bajo costo, entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y si no buscar un lugar donde sea la atención gratuita, que también existe, solo que hay que ser pacientes, buscarla y recibir esta ayuda, ¿no? Sobre todo para que los chicos puedan tener un desarrollo óptimo y que los padres aprendan a que ellos no lo pueden manejar todo, porque hay muchos padres que dicen, no, es que yo sé cómo educar a mi hijo y a mí nadie me dice qué hacer. Pues sí, sí hay quienes le dicen qué hacer y necesitan esa orientación. ¿Por qué? Porque los hijos no vienen, bueno, fuera que vinieran con un manual, ¿no? Y dijeran, en cada etapa de la vida vas a hacer tal cosa. Entonces, no, los hijos no vienen con un manual y nunca lo tendrán. Entonces, es mejor darles esa atención lo más inmediato posible y yo sé que en el futuro sus hijos, sus hijas, se los van a agradecer mucho. Sí, y también pues enseñarles a los hijos y a las hijas a vivir, como tú dijiste, ¿no? Cada etapa de la vida, porque muchas veces ya los quieren adelantar, que si hay niñas que todavía van como en tercer grado, pero ya empiezan a maquillarse y esas cosas, y como que están adelantando, pues por ejemplo, el proceso de la adolescencia y esas cosas, y entonces también eso puede repercutir en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? De esta niña, ¿no? Entonces, sí, son factores que se tienen que tomar en cuenta para después, pues, no arrepentirse, digámoslo de alguna forma. Claro, efectivamente. Y bueno, la verdad que este tema está muy interesante, pero cuando estos temas, pues, tienen que ver con niños, niñas y adolescentes y los procesos que van viviendo en cada etapa de la vida, es muy importante que los papás y los maestros estemos sabedores de lo que están viendo nuestros hijos e hijas, bueno, los que tienen hijos e hijas, ¿verdad? En redes sociales, también cómo se comportan en la vida cotidiana, porque no es lo mismo un hijo o una hija en la escuela que en la casa, ¿no? En la escuela, pues, en la casa, perdón, puede ser un angelito y en la escuela, pues ya, ¿no? Se transforma. Entonces, sí, hay que estar muy pendientes, pero ¿qué desafíos y oportunidades presenta la intersección de la generación de cristal y la inclusión? Ok, bueno, pues creo que lo más importante destacar aquí es que el reto más grande es recuperar sus valores. La generación de cristal necesita recuperar sus valores, su esencia. Los chicos, las chicas necesitan volver a pisar ese suelo firme, seguro y que además les sirve para crecer como personas.
Las dificultades, claro, que vienen muy ligadas a las tendencias sociales Ujú, y creo que es posible romper esas tendencias. Solo es cuestión de que esta generación se proponga decir, bueno, ya basta de tanta incongruencia, de tantas cosas negativas ujú. y empezar a buscar esa parte positiva, esa parte humana, esa parte respetuosa de la diversidad eh, humana. ¿Para qué? Para que entonces puedan ellos establecer sus propias reglas, establecer sus propias normas, pero no de mírame, no me toques, sino Ujú. de decir, sabes que vamos a respetar al otro, vamos a dejar de burlarnos del gordito, del morenito, y vamos a respetarlo, vamos a defenderlo, pero ¿cómo? Con información precisa. Entonces creo que la gran dificultad o el mayor reto es recuperar esos valores que se han estado perdiendo, que sí, pues justamente en vez de ir avanzando, va retrocediendo, vamos otra vez de regreso a los tiempos donde las injusticias se vivían a cada minuto, donde ahora ya lidiamos con parte no sé, por ejemplo, del machismo y volvemos a la etapa donde me burlo del de al lado o simplemente ya no valoro lo que cuesta un libro, ya no valoro lo que cuesta mi ropa, ya no valoro que mamá, que papá venga del trabajo muy cansado, muy cansada y me dé lo que yo necesito. Ahora yo exijo, ahora mis padres están en la obligación de darme lo que yo quiera, cuando no es así. Los padres están obligados a dar lo esencial, lo necesario. Entonces creo que toca tanto a los jóvenes como a los próximos padres y madres, toca enseñar, toca reestructurar ese pensamiento social, esa digamos, esa opinión colectiva, esas tendencias, ese pensamiento colectivo, cambiarse de chip, decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a crear una sociedad diferente. Ese es el mayor reto. Y es un reto enorme, la verdad. Y así como lo vemos en Sí. perspectiva y en panorama, es así como, ay, esto se ve muy complicado. Y sí, como tú bien lo dices, y acotándolo, sí, la verdad es que ya como pienso yo, tienes que pensar tú, tiene que pensar mi compañero de al lado, entonces digo, eso es un poco difícil, porque entonces ¿dónde está la Ujú. inclusión? ¿Dónde está la diversidad de pensamiento? ¿Dónde está la capacidad de discernir diferentes ideas y de analizarlas y de compararlas y de Exacto. tomar lo mejor de cada una? A lo mejor lo que dijo fulanito está bien en un 30%, pero yo puedo complementarla con mi opinión y así ir tomando cachitos Ujú. para hacer un constructo de sociedad pues más incluyente y mejor cada día, ¿no? Entonces el individualismo, como lo hemos ido platicando, pues se está dando y pues estamos siendo poco empáticos, pero ¿cómo se puede abordar la falta de representación y visibilidad de las personas con discapacidad en la cultura popular? Porque aquí, pues entramos en un tema muy difícil porque la discapacidad en la cultura popular, pues es, creo yo, nula. No sé cómo la ves desde tu perspectiva. Pues mira, yo pienso que este tema te podría dar para otro programa, principalmente porque sí es un tema súper largo. O sea, aquí tendría que meterme desde lo que es la educación que recibe la persona en casa Ujú. hasta la educación que recibe la persona en la calle. Entonces, es un tema muy largo, pero digo así cortito, yo te puedo decir que la representación es casi nula. La hay, existe, pero no es bien recibida. ¿Por qué? Por los prejuicios que se han estado creando, por esta parte de la estigmatización, que eso es algo que abunda, o sea, creo que la representación más grande en la sociedad es
el estigma, el estigmatizar al otro. Entonces, yo pienso que en esta sociedad actual, popular, la representación de la inclusión, cualquiera que sea, es básicamente nula. Sí, claro, y ahora hasta, muchos, y si se están viendo, por ejemplo, en las redes sociales, muchos dicen, tantito se distraen con algo y, ya tengo déficit de atención, ya tengo autismo, Ajá. ya se empiezan a etiquetar solitos, cuando realmente estos temas del autismo, del déficit de atención, de la ceguera, Uh-huh. o sea, son cosas que no se deben tomar a la ligera y que no cualquiera te va a decir, ay, sí, te distrajiste tantito o te saliste del tema, ya eres autista. Pues es que están desvalorizando la condición de vida que vive quien tiene esa situación del autismo Uh-huh. y la están como, de cierta forma, hasta como burla, como si fuera algo tan común de Ajá, tantito de, exactamente. ay, sí, tengo autismo, o ay, sí, soy medio divergente. Pues todos Sí, nos claro. llegamos a distraer, pero no por eso tenemos autismo, no por eso, o sea, no todo es autismo, no todo es la hiperactividad, no todo es el déficit de atención, o sea, no todo es la sordera. Digo, sordos vamos a quedar si seguimos con los audífonos, ¿verdad? Pero Sí, claro, pero también tiene que ser detectado por un profesional, claro. justamente eso, ¿no? Tiene que irse con un profesional y decir, bueno, Uh-huh. sí lo tengo y ahora ya que lo tienes, pues hablar, informar a la gente, ¿no? Porque también al decir, ay, sí, tengo autismo, por ejemplo, y ya me empiezo como a reír de eso, y entonces los Uh-huh. demás pues van a aprender, ay, sí tiene autismo ha de ser muy divertido, ¿no? Entonces también eso repercute en el tema de la discapacidad. Sí, claro, pero como te repito, todo esto viene de la ignorancia y de la mala información que se recibe. Exactamente. Y pues ya, para finalizar este programa y esta charla, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la generación de cristal sobre la importancia de la inclusión? Creo que el mensaje más importante es decirles, chicas y chicos, no se queden con la información que tienen. Busquen por otros lados, no se queden en el TikTok, en el YouTube, no se queden con lo primero que escuchen. Vayan, lean, investiguen, métanse a una biblioteca. Hay mucho material en internet. Tienen una herramienta muy poderosa que es el celular. No solamente sirve para las selfies, también sirve para investigar, para meterme a Google y preguntarle a Google, Google, ¿qué es esto? Google, ¿cómo se llama esta persona? ¿Por qué? Porque todo tiene una razón. El autismo no nada más es porque una persona quiere ser autista o porque es autista, el autismo tiene una razón. Eh, el que quedó ciego tiene una razón. Hay muchas formas por eso una persona puede quedar con ceguera. Entonces, mi mensaje es investiguen y si necesitan ayuda, búsquenla, no tengan miedo. Si sufren de violencia, háblenlo con una persona cercana. No se queden callados, no permitan que sus demás compañeros, compañeras los estén silenciando. Ese es el mejor mensaje que les puedo dejar y aporten a su sociedad de la mejor forma que puedan. Bájense del tren del TikTok y del YouTube y métanse un poco más a lo que es el sentido humano, al experimentar lo que es estar cara a cara, frente a frente con una persona. Claro, y también recordar a los papás, a las mamás, a los maestros, que estemos pendientes de los temas actuales, ¿no? De cuáles son los temas así que en tendencia para poder Sí, abordarlos por de la supuesto. mejor manera, ¿no? Con los chicos, con las chicas, encaminarlos y decir esto es correcto, esto no, para que también irles dando pautas, ¿no? Porque sí hay, como tú dices, mucha desinformación y pues esperamos que en esta generación vaya evolucionando porque realmente creo yo es un término reciente, entonces pues ojalá vaya evolucionando y que haya una esperanza Claro que con la sí. inclusión y la diversidad. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, estimada Fátima, por haber participado aquí en una mirada hacia la inclusión y bueno, pues algo más que quieras decirnos ya para finalizar. Bueno, nada, solamente agradecerte a ti y a tu público por la escucha, gracias por la oportunidad y es un tema bastante excelente. Yo creo que de este programa pueden darse muchos más porque es un tema demasiado extenso con muchas
vertientes, entonces creo que se puede abordar mucho de aquí. Yo espero que a las personas les sea de provecho este programa, que lo disfruten mucho y que sobre todo aprendan bastante y que, como les digo, investiguen bastante también. Muchas gracias. Excelente, pues un abrazo. Y pues yo, como digo siempre, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, no le cambies porque te quedas con nuestros compañeros del 94.9 de FM que traen la mejor programación. Y pues nosotros seguimos dando el próximo lunes una mirada hacia la inclusión. Hasta pronto. Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.